común que a los occidentales se le pidan fotos. Por ejemplo, a Angie bailando preciosísima con esta señora, es muy simpática. Es un tema fascinante. Flores y hermosos textiles adornan su piel con henna. Si es guapísimo como este señor que tengo detrás, sin duda alguna es un plus. Sales religiosos en el centro de tus cejas, de esta forma. Que todas son pobres, que todas necesitan ser salvadas. Aquí en India la mayor parte de las bodas son arregladas. Hola campeones, desde una de las maravillas más bellas del mundo, el Taj Mahal, les doy la bienvenida a este nuevo video en donde exploraremos la feminidad india, cómo son las mujeres aquí, qué les importa, qué consideran bello y mucho más. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos por nuestras redes sociales, @lavidadm y @mariemily_. Comencemos. Como pueden ver, es muy común que a los occidentales se le pidan fotos alrededor de toda India. Aquí tenemos a mi amiga Olivia tomándose fotos con los locales. Tenemos, por ejemplo, a Angie bailando preciosísima con esta señora, es muy simpática, que también pues le están pidiendo muchísimas fotos y en este caso hasta un video. Sin embargo, sí les puedo decir que Olivia causa sensación aquí, es sin duda considerada preciosa, ya que ella de por sí lo es. La India es un país rico en cultura y tradiciones que se han mantenido intactas durante siglos. A pesar de ser una nación patriarcal, las mujeres han desempeñado un papel significativo en la sociedad india. En este video exploraremos la vida de las mujeres aquí, descubriremos cómo lucen, cómo son, qué es lo que consideran bello, cuál es su verdadera esencia, sus luchas y también sus triunfos. Hablemos de la apariencia física de las mujeres indias. La apariencia física y la moda en estas mujeres es un tema fascinante que se remonta siglos atrás. La India es conocida por sus vibrantes colores y hermosos textiles que se utilizan ampliamente en la moda tradicional india. Las mujeres indias son conocidas por su belleza exótica, con una piel dorada y un cabello oscuro y brillante. La ropa tradicional india para las mujeres se llama sari, que es una pieza larga de tela que se enrolla alrededor del cuerpo y se ajusta con una blusa llamada choli. Los saris están disponibles en una variedad enorme de colores y diseños y se utilizan alrededor de todo el país. También se utilizan otro tipo de ropas tradicionales como el lehenga choli, que es una falda larga y una blusa ajustada, que es el salwar kameez, que consta de pantalones holgados y una túnica con una bufanda. En las últimas décadas, la moda occidental ha ganado popularidad entre las mujeres jóvenes, sobre todo en las ciudades más grandes de la India. Muchas mujeres combinan elementos de la moda occidental con la moda tradicional india, creándose un estilo único y moderno. La ropa occidental, como los jeans, camisetas y las faldas, se han vuelto muy populares entre las mujeres jóvenes, especialmente en ciudades como Nueva Delhi, Mumbai y Bangalore. El maquillaje también es súper importante en la apariencia física de las mujeres indias, lo van a notar alrededor de todas las fotos y los videos que les voy a mostrar, en donde los tonos dorados y bronceados son populares y el delineador de ojos negros con un buen lápiz labial rojo son muy comunes. Las mujeres indias a menudo usan muchísimas joyas brillantes y accesorios brillantes y coloridos como pulseras, collares, pendientes, que se usan tanto en ropa tradicional como en la ropa occidental. En términos de lo que se considera bello en las mujeres indias, vemos que la piel clara y sin manchas es muy valorada. A menudo se considera también la delgadez un signo de belleza. Sin embargo, también hay un movimiento creciente hacia la aceptación de todos los tipos de cuerpos y la belleza natural, que es un cambio pues muy bienvenido en esta cultura. En resumen, les puedo decir que la apariencia física y la moda de las mujeres en este país es una mezcla de tradición y modernidad realmente fascinante. Las mujeres indias son conocidas por su belleza exótica y su estilo único y colorido que se ha mantenido durante siglos, mientras que la moda occidental, pues como les dije antes, poco a poco se va haciendo lugar aquí. Todavía se siente una gran identidad y un gran apego a las tradiciones. Después de un largo viaje hemos llegado de nuevo a la capital. Estamos en Nueva Delhi, en nuestro hotel, que a mí en lo particular me parece bellísimo, ya se los muestro. Pero les puedo decir que en resumen, el estándar de belleza en India se basa en una piel clara. De hecho, mientras más clara la piel, más aceptado va a ser. Los locales nos han contado que en una familia, si un niño nace con la piel más clara de lo que se espera que nazca, es muy bien recibido y se considera como algo realmente bello y símbolo de un mayor estrato social. En cuanto a las mujeres, mientras la figura sea más delgada, más asociado a belleza va a estar su cuerpo. Lo mismo ocurre con el cabello, necesita ser largo, frondoso y oscuro. Sin embargo, siempre van a encontrar exóticos unos cabellos rubios, unos ojos claros y otras características que no se asocian a
la belleza típica india. Es importante destacar que la belleza es subjetiva, cada persona va a tener sus propios tipos, su propio concepto. Sin embargo, en estos videos siempre trato de hablar de las generalidades de un país y lo que se considera el estándar en dicho territorio. Miren estas terrazas. Díganme si de alguna u otra manera no les recuerdan lo que vimos ayer en el Taj Mahal, sobre todo a nivel de detalle. Miren qué espectacular. Salvo que, bueno, en el Taj Mahal esto estaba esculpido. Todas esas piedras preciosas que formaban las flores que adornan el Taj Mahal fueron puestas a mano estratégicamente con unas piedras preciosas que brillan durante la luna llena. Y hablando de joyas y piedras preciosas, las joyas también forman una parte esencial, como les comenté ayer, de la mujer en India. Mientras más joyas tengas, más bella vas a ser considerada. Por supuesto, también notarán que adornan su piel con henna, como yo lo he hecho. Así se ve cuando bajamos la escalera y miren que les muestro este jardín tan precioso. Sin embargo, recuerden que la belleza es relativa, va a depender pues de cada persona, pero aquí en la India hay ciertas mujeres que son conocidas alrededor de todo el territorio indio por su belleza. ¿Quiénes son estas? Estamos yendo al aeropuerto de Nueva Delhi en un taxi para tomar nuestro vuelo hacia Mumbai, al oeste del país. Aquí aprovecharé para contarles cuáles son esas mujeres que los indios consideran bellísimas a nivel internacional, también son reconocidas por su belleza, pero digamos que si tú le preguntas a un indio quién es la mujer más bella, es posible que te diga una de estas tres. Bienvenidos al aeropuerto Indira Gandhi. Este es el aeropuerto principal de esta parte de la India, al menos de Delhi. Aquí vamos a abordar en nuestro vuelo, como les dije, a Mumbai. Y justamente apenas pasas seguridad, ves algo reflejado allá. Entonces, aquí vamos a ver todas las grandes publicidades que ven los indios cuando viajan y que vemos nosotros también los extranjeros cuando estamos aquí. De hecho, detrás de mí hay una, así que antes de hablarles de cuáles son las mujeres más espectaculares de la India, al menos para ellos, les voy a hablar del hombre perfecto para las indias, que lo tengo justo detrás. Es difícil generalizar qué es lo que una mujer india considera como un hombre perfecto, ya que los gustos y las preferencias varían según la persona. Sin embargo, hay ciertas características que se valoran muchísimo aquí en la India. Las indias buscan un hombre respetuoso, comprensivo y leal, pero también se valora la educación y la inteligencia. Esta es considerada una herramienta clave en el éxito en la vida, y para muchas mujeres indias es importante que el hombre tenga buenas relaciones con la familia, que esté dispuesto a formar una familia fuerte, es muy valorado. Pero la apariencia física sin duda alguna cobra un rol principal. Los hombres indios se esfuerzan por mantenerse en forma y vestir con estilo. La personalidad, por supuesto, también juega un rol importante, pero como muchas otras culturas, yo creo que, bueno, todas las mujeres alrededor del mundo buscan un hombre educado, inteligente, respetuoso, con fuertes valores familiares. Pero bueno, si es guapísimo, como este señor que tengo detrás, sin duda alguna es un plus. Y es a este que tenemos aquí. Este es Hrithik Roshan. No estoy segura de que lo esté pronunciando bien, pero así se llama y es considerado uno de los hombres más guapos de la India. El actor Hrithik Roshan es ampliamente considerado como uno de los hombres más guapos de la India, con una apariencia física impecable, unos ojos verdes penetrantes y un cabello oscuro y rizado. Es considerado probablemente el hombre más bello de la India. Es un icono de la moda y un icono del talento. Ha participado en un sinfín de películas de Bollywood y además es un gran filántropo, por lo cual si hay un hombre que puede considerarse el hombre perfecto aquí en la India, sería Hrithik Roshan. Me disculpan la pronunciación si no lo estoy haciendo bien, pero bueno, yo creo que es así. ¿Quiénes son entonces las mujeres más preciosas aquí en la India? La primera es Aishwarya Rai. Creo que así se pronuncia. Esta es una actriz india que ha ganado numerosos premios y que ha sido considerada una de las mujeres más bellas de todo el mundo en varias ocasiones. Su belleza distintiva se debe a sus ojos verdes, unos labios carnosos y un cabello preciosísimo, oscuro y brillante. Además de su carrera en el cine, Aishwarya también es una activista social y es conocida por su trabajo en la lucha contra el SIDA y la promoción de la educación
educación de los niños. En segundo lugar tenemos a Priyanka Chopra. Esta es otra actriz india que ha ganado su reconocimiento tanto en Bollywood como en Hollywood y su belleza radica en una tez clara con cabello oscuro, largo y sedoso. Ella es cantante, modelo y también filántropa, pero quizás la conozcas por su relación y su matrimonio con Nick Jonas de los Jonas Brothers. También es conocida por su activismo en la lucha por la igualdad de género y por su trabajo con la ONU en la promoción de los derechos de las niñas y de las mujeres. En tercer lugar tenemos a Deepika Padukone. Deepika es una actriz india que ha ganado su reconocimiento tanto en la industria del cine indio en Bollywood como en Hollywood. Tiene una belleza también distintiva con unos ojos profundos, oscuros y una tez clara con un cabello largo y también, por supuesto, muy negra. Deepika también es una modelo y una conocida filántropa. Es conocida una vez más por su activismo en la lucha contra la depresión y por su trabajo en la promoción de la salud mental. Miren, y aquí la belleza está tan valorada que la puerta de los baños, tanto de hombres como de mujeres, tienen a personas que ellos consideran pues muy hermosas. Miren qué guapa esta chica. Ya estamos a punto de abordar nuestro vuelo hacia Mumbai, en donde les seguiré contando sobre las mujeres indias. Y hemos llegado a Mumbai. Bueno, y esta es la habitación, está súper bonita, bastante moderno. Vamos a ver qué tal la vista. Y esta es la vista de nuestro hotel. Bueno, y por aquí está el baño, que también está súper bonito, súper limpio, tiene su secador. Aquí tienen el papel con las luces. El espejo está buenísimo. Me encanta. Y así se ve desde abajo. Vamos a comenzar a explorar las calles de Bombay. Eso sí les digo, como primera impresión, siento que sin duda alguna Bombay está mucho más organizado que Nueva Delhi. No estamos también en el centro como estábamos en Delhi y aquí se ven las cosas un poquito más ordenadas. Miren acá las publicidades de esta tienda, qué guapa la chica. Pero para conocer mejor a las mujeres indias tenemos que conocer mejor también su historia. La India es un país con una rica historia de mujeres que han luchado por la igualdad y la justicia a lo largo de los siglos. Desde las reinas y líderes políticas hasta las activistas sociales, las artistas, todas ellas han desempeñado un papel significativo en la formación de la India moderna. En la actualidad la población de mujeres en India supera los 650 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 48% de la población total de todo el país. Sin embargo, a pesar de ser una parte importante de la sociedad india, las mujeres han enfrentado desigualdades de géneros durante siglos. La historia de las mujeres en este país se remonta a miles de años. En la época precolombina, las mujeres desempeñaban roles importantes en la sociedad india y mantenían un papel activo en la toma de decisiones. Se sabe que algunas mujeres gobernaron sus propios reinos y tuvieron éxito en la política y en la administración pública. Sin embargo, con la llegada de los invasores extranjeros y la colonización, las mujeres perdieron muchísimos de sus derechos y libertades. Las leyes y las normas sociales de las mujeres en la India comenzaron a desarrollarse durante el periodo colonial y muchos de estos estereotipos y prejuicios aún persisten hoy. Las mujeres aquí en la India han luchado incansablemente por la igualdad de género y la justicia a lo largo de toda la historia moderna. En la década de 1930, mujeres activistas como Sarojini Naidu y Kamaladevi Chattopadhyay, creo que así se pronuncia, discúlpenme si no es el caso, lideraron movimientos por los derechos de las mujeres en este país y trabajaron para mejorar la educación y la igualdad de oportunidades para las mujeres. A medida que la India se acercaba a su independencia en la década de 1940, muchas mujeres líderes como Indira Gandhi, que justamente así se llama el aeropuerto del que salimos, y Vijaya Lakshmi, se convirtieron en líderes políticas y desempeñaron un papel muy importante en la creación de una nación libre y justa. En la actualidad, las mujeres en la India lamentablemente se enfrentan a desigualdad de género en áreas como el acceso a la educación, atención médica y la igualdad salarial. La violencia en contra de las mujeres sigue siendo un grave problema aquí en la India y muchos grupos activistas y organizaciones gubernamentales trabajan para abordar estos problemas y crear así un futuro más igualitario. A pesar de estos
desafíos, las mujeres en la India continúan luchando por sus derechos y por su igualdad. Lucha y resistencia continúan inspirando a otras mujeres de todo el mundo a trabajar juntos para crear un futuro más equitativo y justo. La cultura de la India es muy diversa y rica. Las tradiciones y las costumbres que han perdurado durante siglos continúan siendo un aspecto importante de la vida en las mujeres indias. La religión hindú es la más común entre la población del país y es seguida por la mayoría de las mujeres, que participan en ceremonias y rituales religiosos, y muchas de ellas mantienen pequeños altares domésticos donde hacen ofrendas y rezan diariamente. También es común que las mujeres participen en peregrinaciones y visiten templos sagrados durante festividades religiosas que son muy importantes en la cultura india, y las mujeres forman parte vital de este rol. Por ejemplo, el Diwali, que es la celebración del triunfo del bien sobre el mal, es uno de los festivales más importantes en este país y es celebrado por todas las comunidades indias. Durante el Diwali, las mujeres se visten en sus trajes tradicionales, decoran sus hogares con lámparas y velas y también preparan comidas deliciosas para su familia y amigos. Otro festival muy importante aquí en la India es el de Holi o Holi, que se celebra en la primavera y es conocido como el Festival de los Colores. Durante este festival, las mujeres se visten con ropa blanca y se lanzan polvos de colores unas a otras. También se preparan comidas tradicionales y dulces para celebrar la ocasión. La familia es muy importante para la vida de las mujeres indias. A menudo estas viven con sus padres y se espera que se casen y formen su propia familia en el futuro. Las mujeres también desempeñan un papel súper importante en la toma de decisiones familiares y a menudo son las encargadas de cuidar a los miembros más jóvenes y mayores de la familia. A la puerta de India, pero esta vez estamos en Mumbai. Ya vimos la puerta de India en Nueva Delhi y ahora la estamos viendo aquí en Mumbai. Ambos son de los monumentos más bellos de la India, pero bueno, yo creo que me falta algo. Me ven así como sencillita. ¿Por qué no utilizamos el bindi que me compré allá en New Delhi y les explico qué es esto? El bindi es una calcomanía de terciopelo, en este caso está decorada con un pequeño brillante de plástico. Esta es la versión moderna, ya viene con la pega y todo, y lo que haces es que te lo pones en el centro de tus cejas, de esta forma. Pero ¿quién puede ponerse el bindi? Bueno, ¿o qué significa el bindi? Significa que la mujer hinduista está casada. Ojo aquí, porque yo sé que en muchas ocasiones cuando hacemos este tipo de actos que pueden parecer turísticos, fácilmente podemos caer en apropiación cultural y ser ofensivos. Nosotras nos aseguramos de preguntarle a un local si ellos consideraban ofensivo que un occidental se pusiera el bindi. Ellos nos dijeron que no, que más bien les gustaba. Incluso para asegurarnos que entendían lo que les estábamos pidiendo, le dijimos a la señora que nos los vendió que ella misma nos lo pusiera. Así que ella súper contenta, lo abrió, nos los puso, hizo una pequeña bendición y pues nos explicó que en efecto se utiliza para las mujeres casadas. Como yo estoy casada, pues me lo voy a poner. Pero ¿qué significa realmente el matrimonio para las mujeres indias? Recuerden que les hablé que la henna se utilizaba para decorar las manos, el cuerpo, los pies y que se utilizaban en ocasiones especiales. Bueno, el matrimonio es una de estas. Normalmente verán que todas las novias se decoran el día de su boda con henna, prácticamente todo el cuerpo, todas las extremidades. Estamos hablando de que se hacen diseños muy intrincados tanto en las manos, este es de los más sencillos, como pueden ver aquí, se lo hacen también en los pies, como les dije, incluso llegan a pintarse las propias uñas. La henna es un pigmento natural muy fuerte que una vez en contacto con la piel se queda por alrededor de 4 semanas, un mes. Al principio tiene un color ligeramente amarillento. El pigmento es prácticamente verdoso, parece como granuloso, parece como una pasta de arena que se mete en una bolsita. La bolsa la hacen en forma de cono, pican la puntita y con eso pueden hacer los diseños que ven acá. Al principio se ve casi que negra o verdosa, luego se seca, se hace una costra, te la quitas y se queda prácticamente amarillo. Con el paso de las horas se convierte en este color marrón bastante oscuro y así se quedará, como les dije antes, por unas 4 semanas.
Pero ¿cuáles son los prejuicios que rodean a estas mujeres? Uno de los más populares es que las mujeres indias son sumisas, pasivas, que son controladas por los hombres. Y este no podría estar más lejos de la realidad. No digo que no ocurra, como todos los prejuicios se aplican a algunas personas y no a otras. Pero sí les puedo decir que estando en territorio indio me he dado cuenta de que las mujeres indias son luchadoras y que eso explica el papel que han tenido en la historia india desde sus comienzos, ¿no? Sobre todo durante la independencia. Pero estábamos pasando por uno de los mercadillos. Había habido un altercado al cual por supuesto nos alejamos inmediatamente, porque recuerden, cuando eres un turista tienes que mantenerte alejado de cualquier tipo de situación conflictiva, y esta era una de ellas. Pero lo que sí pude apreciar es que eran las mujeres las que estaban enfrentándose a la policía. Estamos hablando de mujeres con velo, mujeres sin velo, estaban todas confrontándose a los hombres sin ningún tipo de miedo, estaban pues listas a defender su punto, y eso fue lo que hicieron. Me sorprendió bastante, la verdad. Otro estereotipo muy común es pensar que todas las indias están en una situación precaria, que todas son pobres, que todas necesitan ser salvadas, y la verdad es que esto no podría estar más alejado de la realidad. Como les acabo de contar, hay mujeres indias con carreras muy exitosas que logran tener puestos privilegiados en la sociedad, que logran tener salarios muy altos, y lo que las hace pues muy respetadas en la sociedad, al menos a nivel financiero. Así que una vez más, como en todos los países del mundo, no podemos generalizar. Estamos hablando por supuesto de estereotipos, pero aunque hablemos de los estereotipos, es importante resaltar que no todas las indias son pobres, que va a depender de cada caso. Sí hay muchas mujeres en situación precaria. Cuando las ves, realmente estamos hablando de una situación precaria muy fuerte, pero no es la realidad de todas. El matrimonio es una ceremonia importante en esta cultura y se celebra con una serie de rituales y ceremonias que van a variar según la comunidad y según la región. Antes del matrimonio es común que los padres de la pareja se reúnan y acuerden todos los detalles de la boda. La novia y el novio también tienen un papel importante en la selección de su pareja, aunque a menudo los padres son quienes hacen la mayor parte de la negociación. Es decir, aquí en India la mayor parte de las bodas son arregladas. Y no estamos hablando de algo que sea antiguo, digamos que no se dé en la actualidad. Se sigue dando incluso en familias que siguen siendo conservadoras, que se apegan a la tradición y pues siguen arreglando las bodas en India. Después de la boda, la vida familiar es muy importante para la cultura de las mujeres indias y se espera que estas sean buenas esposas, buenas madres, se les enseña a cocinar, a limpiar, a cuidar de la familia, y también es muy común que las mujeres trabajen y contribuyan a la economía familiar. ¿Cómo es la educación de las mujeres aquí en la India? Bueno, la educación ha mejorado significativamente en las últimas décadas. Sin embargo, todavía existe una brecha significativa entre la educación de las mujeres y la educación de los hombres. A pesar de que la tasa de alfabetización femenina ha mejorado, sigue siendo significativamente más baja que la de los hombres. Esto se debe a varias razones: a la pobreza, la discriminación de género y la falta sobre todo de infraestructura educativa en las zonas rurales. Hay que destacar que a pesar de estos efectos ha habido en los últimos años muchísimas mejoras en los proyectos educacionales. El gobierno ha implementado políticas para mejorar la educación de las niñas, como por ejemplo la eliminación de las tasas escolares, la creación de escuelas solo para niñas, con la inclusión de temas relacionados con la igualdad de género y otros temas que incentivan justamente a que las niñas y los niños sean tratados por igual. Ahora bien, el trabajo de las mujeres en la India es un tema complejo y bastante diverso, porque a pesar de que muchas mujeres han estado involucradas en la fuerza laboral desde hace mucho tiempo, su participación en esta sigue siendo baja. Las mujeres a menudo se ven obligadas a trabajar en el sector informal y a ganar salarios significativamente más bajos que los hombres. Además, las mujeres enfrentan discriminación de género, como ya les he dicho antes, en el lugar del trabajo y en la sociedad en general. Las mujeres aquí en India se enfrentan a desafíos realmente importantes. Estamos hablando de acoso sexual, falta de oportunidades para el crecimiento y la promoción. Y sí, hay iniciativas para que esto mejore, pero lamentablemente es una realidad que viven las mujeres que desean surgir en el medio laboral en la India. Pero hablemos de lo que las mujeres han logrado aquí en la India y cuáles son esas representaciones que tenemos a nivel internacional. Bueno, las mujeres aquí han tenido logros significativos en diversas áreas de la sociedad, desde la política, pasando por los negocios y por supuesto el entretenimiento, que es una industria tan famosa en este país. Algunas de las mujeres indias más exitosas de todos los tiempos en el campo de la política, por ejemplo, una de las mujeres más influyentes de la India fue Indira Gandhi, la primera ministra del país y líder del Partido del Congreso. Durante su mandato, desde 1966 hasta 1983,
1964, Gandhi supervisó la modernización de la economía india y promovió una política exterior muchísimo más activa. También fue criticada por sus políticas autoritarias, sobre todo por el estado de emergencia que declaró en 1975. Otra mujer india súper exitosa fue Sushma Swaraj. Discúlpeme si no lo pronuncio bien, pero esta fue la primera mujer nombrada como ministra de Asuntos Exteriores en el 2014. También ocupó cargos muy importantes en el gobierno indio y fue conocida por su dedicación al servicio público. También tenemos a Kiran Mazumdar-Shaw, que fue la fundadora y presidenta de Biocoin Limited, una empresa muy importante de biotecnología aquí. Es de las mujeres más ricas de India y es conocida por su enfoque en la investigación y en el desarrollo de su empresa. A lo largo de este video hemos explorado la diversidad y la complejidad de la experiencia de ser mujer en este país, en India. Desde la apariencia física, la moda, la historia, la cultura, la educación, el trabajo. Hemos examinado muchos aspectos diferentes de la vida en las mujeres aquí. Sin embargo, más allá de las diferencias culturales y sociales, lo que más destaca yo creo es la resiliencia, el espíritu de fuerza de estas mujeres a pesar de los desafíos y obstáculos que se enfrentan incluso hoy. Las indias han logrado grandes éxitos en todos los ámbitos de la vida, desde ser líderes políticas, empresarias, artistas, defensoras de los derechos humanos, demostrando que tienen la capacidad de superar obstáculos y lograr sus objetivos. Aún queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad y erradicar la discriminación y sobre todo la violencia contra las mujeres. Se están dando pasos en esa dirección. Hay que seguir trabajando. Es necesario que se siga creando conciencia de la importancia de considerar a las mujeres como igual, y eso se los digo desde mi perspectiva de visitante. Sentirse un objeto, sentirse objetivo de miradas indebidas y saber que no estás segura si un hombre no está cuidándote no es algo que le deseo a nadie, no es algo que me gusta experimentar y es algo que es lamentable de vivir aquí. Por supuesto, esto no se verá en todas las regiones de la India, sin embargo, en las que yo visité, tanto en Nueva Delhi como en Mumbai, es la realidad. Y si yo como mujer occidental lo viví, no me imagino lo que deben vivir las mujeres que viven aquí o a lo que se deben enfrentar. Espero que el video les haya gustado, espero que hayan aprendido. ¿Ves este botoncito que dice suscribirme? Dale click, activa la campanita de notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales, @lavidadm y @mariemily_. Y nos vemos pronto en algún otro rincón del mundo. Los quiero mucho.